Voy a poner grabar, voy a poner que todas pueden compartir. Igual. ¿Ya? Bueno, tutto a posto. Puedes comenzar. Déjame apagar yo acá. Ya va. ¿Me pusiste como co-host? Gaby. Ay, coño, perdón, pensé que lo tenía abierto. Que sí, que te puse y además puse que todas pueden compartir. Ok. Ya va. Espérate. No veo la opción. Abajo. Share screen. Allí abres el documento, ¿no? Sí, Primero. share screen, pero no. Sí, pero no veo la opción de que no se me pone verde como la otra vez. ¿Tienes abierto el documento? Sí. Qué extraño. Estás como cojo. Sí, Romy. Ajá. ¿Ustedes ven ya? Okay. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Todavía no has abierto, ahora sí. No, ahora sí, ahora sí. Si ven Si en la quieres puedes pantalla, ponerlo. ven Sí, se ve. la, Sí. pero la ven completa o ven a la. No, no te veo como, no lo veo como show, sino que vemos todas las piezas a la Ok, izquierda. ya va, vamos a ver. Espérate. ¿Tú sabes cómo haces, Romy? Tú abres eso. Listo, listo. Sí. Ah, ya va. Así, exacto. Sí, pero no sé por qué. Yo lo hice la otra vez así, pero no sé por qué. Ahora sí, listo. Sí, te vemos. Ok. Bueno, Ya apaga. va, déjame, sí. Ok, bueno, el tema que escogí, o sea, no, la verdad me costó porque primero empecé a trabajar el actual número 1 de México, luego quería trabajar como el muralismo, luego me puse a revisar el techo de la ballena hasta que conseguí un artículo que hablaba sobre las revistas de arte en Uruguay y me di cuenta que eran muchas, o sea, no era solamente Removedor del que hablamos en clase, sino desde 1920 empezaron a haber publicaciones en Uruguay de crítica, de información súper completa. Entonces, bueno, básicamente voy a hablarles de 4 revistas, ¿no? Pero para hacer como un antecedente, les leo esto, tomando en cuenta que las revistas constituyen un elemento importante del movimiento de las vanguardias, estudiaremos la aparición de 4 de ellas dentro de la plástica cultural en Uruguay, entre 1920 y 1953. Si bien la revista Removedor fue la más importante, ya desde 1920 venían produciéndose en el país manifestaciones periódicas, locales, producto del ingreso al país de ideas y expresiones artísticas de la vanguardia europea. No quiero hacer como un recuento, pero recuerden que está Torres García, que nació en Uruguay, pero se fue a España casi que toda su vida, y cuando regresa a Uruguay casi en el año 60, que venía de París, que se había nutrido de todas esas vanguardias, neoplasticismo, cubismo, surrealismo, etc. Y en el año 42 empiezan las primeras reuniones del taller de Torres García, buscando renovar la pintura uruguaya y en esa búsqueda siempre de romper con lo que estaba en ese momento del figurativismo en Uruguay, ¿no? Entonces él hace su propuesta del constructivismo o universalismo constructivo, que ya nos explicó Rafael, pero yo me quiero enfocar en qué estaban pasando en ese momento, en el papel que tuvieron estas revistas o estas hojas dentro de la plástica en Uruguay. Ya desde 1920, esta fue la primera revista que surge en Uruguay, que se llama Los Nuevos. Las 4 revistas que vamos a ver son todas de Montevideo,
tienen como directora a estas personas que ven allí, y era una revista que, no sé, esta fue la única que no conseguí cuántos ejemplares se hicieron en total, pero era un pasquín de arte, letras, música, los poemas Apollinaire se publicaban en esta revista, y era una revista provocadora y reaccionaria como la mayoría las revistas que vimos durante todo este curso. Luego viene la revista La Pluma. Esta revista fue dirigida por Alberto Zunfelde y tenía un aire más fresco, no tenía tanta propaganda doctrinaria como la anterior, sino más bien tenía una apertura cultural. Fueron 15 volúmenes en total durante estos 4 años que estuvo en progreso, y agarré como este texto porque me pareció muy, muy simpático. Se los leo. Aparece la pluma con el propósito de realizar, en cuanto sea factible dentro de las condiciones de la hora, la aspiración siempre activa y nunca satisfecha de afirmar sobre las dificultades económicas del medio y por sobre la indiferencia de la mayoría, la existencia de una revista puramente intelectual, cuyas páginas sean, a la vez que un exponente amplio de la mentalidad nacional en los planos de las letras, de la ciencia y del arte, un órgano que refleje el movimiento intelectual del mundo en todas aquellas fases que interesen positivamente al desarrollo de nuestra cultura. Entonces, era una revista más que todo intelectual, eh, muy ligera, muy fresca, no tenía tanto componente, digamos, izquierdoso de confrontación, pero bueno, como ven, una, una revista, bueno, que venía a darle más contenido y más peso al movimiento que se estaba haciendo un cultural en Montevideo en esa época. Otra revista se llama La Cruz del Sur. Esta fue dirigida por los hermanos Álvaro y Gervasio Guillot Muñoz. El contexto de esta revista era también más informativo, más de exposición, más bien de apoyo a lo que se estaba sucediendo en el Montevideo en esa época. Y bueno, todas estas 3 revistas sirvieron como de contexto para que surgiera la revista Removedor, que finalmente es como que la más importante. Tuvo 8 años en total en todo el espectro. Fue la revista que surgió del taller propiamente de Torres García. Cuando Torres García vuelve al Uruguay en el 42, empieza a formar este grupo con sus discípulos, y vieron como el medio para hacer expresar sus ideas. Era en realidad una revista como muy, digamos, de muy baja calidad, con pocos colores, con una impresión no tan buena, pero fue un esfuerzo muy grande y marcó bastante un hito en lo que fue la plástica en Uruguay. El contexto en el que surge Removedor es diferente al que acogió las publicaciones que vimos anteriormente, porque había un tiempo de cambio, había muchos ajustes en la cultura moderna, la literatura, en la arquitectura, en la música. Se fue una época de mucha revolución. Estaba ya terminando la Segunda Guerra Mundial, entonces bueno, era como todo esto que venía de Europa y que Torres García tenía muy fresco, lo que hizo como trasladar a su cultura. Entonces, en este contexto, él dice, no sería posible hallar otro nombre más adecuado para esta hoja que solo ha de tratar problemas de pintura nueva, Removedor. Es el líquido creado por la moderna industria para los pintores, con el cual se puede limpiar la vieja y espesa cáscara de pinturas sobrepuestas e inadecuadas. No mezclinaremos energía hasta limpiar la superficie. Le hace también artístico nacional, clara y limpia, en condiciones de poder ampliar la nueva pintura como en los medios más evolucionados del planeta. Y aquí pueden ver como que fueron, como les dije, 28 números, pero aquí ven 8 de ellos que me parecieron con las portadas como más llamativas. Como les dije, en el año 45, cuando se funda la revista, ya Uruguay venía de 25 años de días y manifestaciones artísticas
europeas que venían de la mano de otras publicaciones locales, que fueron las que vimos anteriormente. Pero ese año, casualmente 45, coincide con la última generación literaria que se llamó la generación del 45, que tenía rasgos confrontativos con el estamento oficial y las tendencias hasta entonces dominantes en la movida local. Y esto, 28 números tuvieron, su director no fue Torres García, se llamaba Guido Castillo, que fue sumamente clave en la gestión, y además hubo números de esta revista que solamente escribió Guido Castillo, donde no participó más nadie, o sea que miren la importancia que él tuvo. Y luego el segundo en importancia fue de Sarandi Cabrera, que era un poeta también, que tenía uno, como fue como muy activo en este movimiento. Y luego otros articulistas que, bueno, aquí se los escribo: Roberto Saprissa, Luis San Vicente, Guillermo de la Torre, José Palau, pero aunque no era el director, Torres García propiamente dicho, era como el que llevaba la batuta de todo el movimiento. Aquí pueden ver una foto del maestro y los discípulos en el taller, como ven a Torres García allí en el medio. Y luego, bueno, les pongo este texto porque no quería como que se me pasara esto, que era como que muy importante, y se los leo. Removedor tiene una fuerte vocación de polémica y de puesta en crisis del arte consagrado en Uruguay. Sus páginas manifiestan un espíritu de vanguardia bastante más aguerrido que la mayoría de las publicaciones culturales existentes hasta entonces. Los artículos tenían fundamentalmente carácter crítico, pero también doctrinario. La presencia de Torres García primero y de Removedor después potencia esa emergente actitud de confrontación en el espacio intelectual uruguayo. En tanto revista cultural, la pintura era el eje dominante, aunque por supuesto había también artículos relativos a otras áreas del arte y la literatura. En sus aspectos visuales era donde la revista manifestaba sus mayores limitaciones, ya que eran pocos los espacios para la difusión de imágenes y en su mayoría en blanco y negro. Aquí les coloqué unos cuantos dibujos, más o menos como los que vimos en clase, eso sí me imagino que los han visto otras veces, pero aquí justamente vemos como más detalle de lo que fue el constructivismo, que fueron como líneas más ortogonales, la presencia de muchos símbolos. Acuérdense que el cuadrado, el círculo, a veces tenía peces, relojes, o sea, es más lo que trataba, lo que quería Torres García, quería expresar esas formas simplificadas de la realidad, pero en la misma realidad, o sea, una visión diferente, ¿no? Y bueno, este es un texto extracto de Guido Castillo, como les dije, fue el director de la revista, que dice: ¿qué más propio del arte que mirar la realidad como si se le recordara? Como si el enfrentamiento con el duro, incoloro e insípido objeto de todos los días, de todo el tiempo y espacio, saltará desde el fondo de la realidad y a través de nuestro propio fondo, un vivísimo objeto, increado y definitivo. Para no extenderme más, como conclusión les puedo decir que, o sea, no solo Removedor, pero todas estas revistas fueron como marcaron una etapa muy importante. Todos estos años que tuvieron estas publicaciones fueron muy importantes porque significó o supo darle sentido a eso que se estaba viviendo en el momento en Uruguay, y trataba muchos temas, se metía con arquitectura. No solamente era una revista que trataba de adoctrinar, sino también que quería dar puntos de vista. Incluso algunos tenían publicidades, exposiciones que se hacían, y eso no era muy común para la época, y nutrió mucho lo que fue el arte en Uruguay. Y esto se los quiero leer porque dice: Removedor es un punto de inflexión dentro de las publicaciones de compromiso moderno, debido a su actitud radical, ajenas a una sociedad acuerdista como la que había en Uruguay en aquel entonces. Las dificultades naturales para el mantenimiento de una revista cultural se sumaron al sentimiento y la atmósfera a una ascendente crisis general que será más intensa hacia el cierre definitivo de Removedor. Me puse a investigar por qué se dejaron de hacer revistas, pero bueno, luego en el 55, 2 años después, vino una crisis en Uruguay muy profunda, que terminó desgastando todas las instituciones, y bueno, en el año 72 luego vino una dictadura, pero bueno, a partir del año 55 ya las cosas se fue poniendo muy difícil en Uruguay. Sin embargo, fue muy curioso cuando hoy una de ustedes comentó que por qué no han habido más manifiestos. Bueno, tampoco han habido más revistas, y no digamos que es por las redes sociales, porque digamos que
Han pasado casi que 50 años desde estos manifiestos y revistas y aún, o quizás más, y aún no, como que los artistas tienen como una visiones más individuales, ya no es de grupo, ya no es ya no es de vamos a hacer un complot, sino como cada quien en lo suyo, y eso me parece interesante que a lo mejor nos demos nuestra opinión aquí, ¿no? Bueno, esto me pareció, lo saqué más que todo de esta lectura, y bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario, los espero por aquí. Bueno, chicas, aquí yo funjo como moderadora ya que no está el profe. Bueno, está muy bien. A mí me ha gustado saber de la existencia de otras revistas y yo supongo que el hecho de que no existieran con ese mismo tenor las revistas existen efectivamente, pero quizás no con el hálito o con el aliento que impulsó las que están relacionadas con las vanguardias, ¿no? Yo creo que también el arte contemporáneo toma otros caminos, ¿no? Y más liberadores, no sé, quizás la confrontación, como dices tú, es de carácter individual, también colectivo, por décadas, en los años 60 es un cambio en el mundo entero, pero también el tema este de las dictaduras posteriores en buena parte de América del Sur, ¿no? No sé, la verdad es que existe la revista, efectivamente, pero digamos con otras características, ¿no? Sí, tienen otro carácter, sí. Ya no es como tan de denuncia o de crítica. Política, o sea, creo que el arte está marcado, o sea, en esa época, como dice Gabriela, o sea, estaba como sucediendo cambios sociales importantísimos, o sea, también en Latinoamérica hubo cambios políticos que, bueno, que terminaron hacia el final de los 60 y los 70 en dictaduras terribles, sobre todo en los países del sur. Entonces, bueno, ahorita las revistas de arte están como mucho más centrados en las vanguardias, en los movimientos artísticos o sea, yo siento que esos manifiestos tenían como mucho contenido político, ¿no? De alguna manera, panfletos. Sí, la fuerza ideológica, ¿no? De una etapa del mundo súper tomada por las ideologías, ¿no? Sí, pero ahorita también tendríamos supercultivo con todos estos movimientos de izquierdas que están surgiendo y sin embargo vemos que como que la gente continúa su trabajo y cada quien critica o da su punto de vista, a lo mejor como vimos a Mergy, que él da su punto de vista, pero no hay como esos movimientos, ¿no? Hay menos cosas como colectiva, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es como si estuviesen menos organizados, menos cohesionados en algún modo, ¿no? Porque en realidad hay muchas revistas. Yo, por ejemplo, te pongo, si te interesa, en realidad no es una revista, es un periódico, se llama Arts of the Working Class y lo producen en Berlín. Y ellos en realidad tienen un modo de divulgar el arte y de divulgar teoría del arte que es muy especial porque ellos en su periódico dejan que la gente escriba en todos los idiomas. De hecho, en el periódico tienes un artículo en coreano, un artículo en español, un artículo en italiano, en inglés, en alemán y así. No venden el periódico para ganar dinero, de hecho tienen como personas que se registran como vendedores oficiales en cada ciudad y ellos le dan las copias del periódico y después lo que hacen es que ellos venden y tienen toda la ganancia, ¿no? Entonces no le tienen que dar nada a ellos porque ellos sobreviven, la impresión sobrevive solo de las publicidades y de todos los sponsors que tienen dentro. Entonces creo que no es que no hay grupos cohesionados, es que creo que cambió el modo de representarlo, ya no es como tan in your face, sino que se busca como hacer acciones que metafóricamente te lleven a decir lo que quieres decir políticamente, pero es una acción más que más que un divulgar político, más que un discurso político activo y como te imaginas el discurso político original, ¿no? Que se divulga en la plaza, por ejemplo. No sé si me Pero bueno, saber que en Europa sigue habiendo, no sé, en Latinoamérica sería interesante. De hecho, le quería preguntar al profesor si había alguna revista o que actualmente él conociera en Brasil o que esté activa, ¿no? Porque yo creo que el tema es muy interesante.
En Latinoamérica solamente conozco de expresiones políticas que están sucediendo desde hace 2 años para acá en Chile, a partir de las protestas que hubo en calle, ¿no? Y hay expresiones artísticas interesantes, pero que van más hacia lo performativo, porque ¿qué pasa? El contexto es importante, y es que probablemente el papel era necesario en esa época de las vanguardias, porque es la manera en que se podía transmitir todo, ¿no? Ahora, lo poco que conozco de Chile puntualmente es que se hacen performance o acciones en las protestas y que tienen repercusión en redes sociales, por como que se ha trasladado, ¿no? El eje informativo a la realidad actual que vivimos ahora, que todo es digitalizado, ¿no? O sea, las tecnologías nos van definiendo un poco la manera de crear, tal vez, no lo sé. Bueno, y existen además las revistas que empiezan como, o sea, que al final se especializaron, literarias, poéticas, más con mixtura cultural, ¿no? Como interdisciplinaria. Pues bueno, claro, con la envergadura, o sea, o como la forma en la que hoy nos comunicamos, bueno, siguen igual existiendo revistas, pero en formatos digitales, ¿no? Pero es que yo lo que creo es que, pienso yo, que a partir de los años 60 entran nuevas categorías y los diálogos se establecen de una manera diferente, ¿no? Ya no tienen, creo yo, bueno, fíjate, El techo de la ballena es de los años 60, ¿no? Y en Francia, pues existieron una cantidad de publicaciones y con seguridad en Latinoamérica también, pero creo que la tendencia es a que va abandonándose un poco como esa postura como ideológica y los movimientos artísticos, creativos, toman otra dimensión y abordan otras estrategias, creo yo, ¿no? Y yo creo que quizás esa es la diferencia y la ausencia de revistas con la naturaleza de la que hemos venido viendo a lo largo de este curso, ¿no? Y también que hay una crisis importante, que es la posmodernidad. O sea, la posmodernidad nos habla de unos cambios importantísimos a nivel sociales y políticos, y eso... Y comunicacionales también. Exactamente, Yo creo que exactamente. tiene que ver con la comunicación, o sea, yo creo que digamos, que ese momento para acá, o sea, ahorita hay otros sistemas de comunicación, otros sistemas, o sea, están las redes sociales, están las revistas digitales, o sea, hay como que otra manera, no creo que hayan desaparecido las ideologías, ni los movimientos, ni como... No, para nada, claro. Ya, incluso los grupos, ¿no? O sea, grupos cohesionados hacia un objetivo, pero creo que sencillamente la comunicación está planteada en otros escenarios, ¿no? Y en otras como metodologías, digamos así. Y yo Sí, me como tú dices, atrevería... menos colectivo, sí, es así. No sé si menos colectivos, pero yo me atrevería a un poco a inferir que el planteamiento es otro. O sea, en las vanguardias, yo no sé si ustedes, a mí me pasó que cuando vi esa foto de los futuristas, esos carajos así todos tan envalentonados y vamos a cambiar el mundo y somos mejores que otros y todo lo que está anterior no existe y no tiene sentido. Y como que hay como esa tendencia en esta época, o en esa época, no en esta actual, sino en esa época, a que había que construirlo todo de nuevo, ¿no? O sea, el contexto global era salir de una guerra que necesitabas olvidar, ¿no? Y hoy día las cosas han cambiado, o sea, el planteamiento frontal, digamos que hasta agresivo, se podría decir, ya no entra en el tapete, porque más bien ha cambiado el eje, y el eje es más hacia la inclusión de las minorías, que ya no son minorías, que tienen voz y que tienen presencia. Entonces, un planteamiento que vaya desde el nosotros somos más importantes que otros, pues no entra, que no tiene cabida ni siquiera, ¿no? Creo que por ahí también más la tecnología, que evidentemente va a definir la forma, ¿no? Claro, yo creo que es el caso de todas esas ideologías de izquierda, ¿no? De todos esos países, o sea, como tú dices, o sea, mucha reconstrucción de posguerra o mucho idealismo del hombre nuevo, o sea, de todo ese idealismo que se mantuvo en los años 60, en los 70, que, o sea, ya también de alguna manera fracasó, ¿no? No, y rompieron otros discursos, el discurso del Ujú. cuerpo, otras categorías, o sea, realmente
cambia el discurso y la perspectiva, ¿no? No solamente la metodología o la ejecución. Pero yo creo que también, por ejemplo, es que yo creo que esa primera mitad del siglo XX, de verdad, es un tránsito muy fuerte entre el siglo XIX y el siglo XX, y la irrupción de nuevas, bueno, de temas mecánicos, científicos, tecnológicos, vías, o sea, medios de comunicación, es decir, yo creo que la dinámica se impuso y, por ejemplo, todo ese aliento feroz de los futuristas al final también es como una necesidad de abrirse una realidad de nuevas categorías y todo tenía un sentido y un porqué, ¿no? Eso va evolucionando a lo largo de ese siglo XX tan complejo y tan diverso, porque el siglo XX cambió tan drásticamente desde los primeros hasta los últimos años que necesariamente el discurso, las metodologías y la visión política, social, cultural, discursiva cambió con el mundo, pues, ¿no? Y tomó nuevas formas. Y que hoy día todos los procesos son más inmediatos. Es que no hay tiempo ni siquiera para procesarlos, porque estamos montados en una película tras otra, ¿no? Y eso también implica que los discursos van cambiando. Sí, O sí. sea, la manera Menos mal. Positivamente. Menos mal. Todo No cambia lo es importante. sé, no lo sé, no lo Todo sé. cambio es Depende del importante. tipo de discurso, pero a veces hace falta también el momento del respiro, ¿no? O sea, esa dinámica tan avasallante que nos empuja siempre para adelante y todo es un cambio, también nos deja un poco atolondrados, creo yo, ¿no? Pero bueno. Pero fíjate que todos los tiempos han sido así. El cambio es cambio. Y que si te das cuenta, desde 1900 al momento en que arranca la Primera Guerra, que fue tan traumática porque cambió la visión que tenía Europa de sí misma, en todos los sentidos, se vio de lo que eran capaces esos supuestos estados tan civilizados. Oye, pero eso se ha mantenido cambiando de formas y objetivos y metodologías de guerra y de confrontación. El mundo siempre es un cambio y siempre Claro, hay buenos y eso es malos, inevitable. o no malos y buenos, porque eso Ujú, depende de donde lo veas, ¿no? Es decir, yo ujú. creo que eso está implícito en la existencia y en la evolución del mundo, pues, ¿no? Y de las culturas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el cambio es algo que viene desde los procesos naturales de la misma naturaleza, es inevitable. Además, el asunto es la dinámica o el cómo se generan los cambios o la velocidad, ¿no? Que es lo que ha cambiado. O sea, qué es lo que es diferente hoy día, ¿no? Pero que existan cambios es necesario, es fundamental. Mm. Sí. Bueno, buenísimas sus puntos de vista porque me hicieron ver un poco más allá de que yo decía, bueno, no existe la revista, están las redes sociales, pero lo que más me impactaba era que no hubiese ese conglomerado, ese complot que había en esa época en la actualidad. Y bueno, simplemente hemos evolucionado hacia otras maneras de crítica y de trabajo. Y de disrupción, con Ujú. o sea, Ujú. siguen habiendo a lo mejor no con esa forma, pero Claro. los movimientos disruptivos, los discursos disruptivos siguen allí, Ujú. evolucionando, gestándose por fortuna. Sí, sin embargo, de todas las revistas, Removedor fue fabulosa y el taller de Torres García es un tremendo trabajo, muy completo, muy de formación, de lo que era una escuela como tal. Entonces, la revista era como lo que se discutía o la ideología de la escuela, del taller, y entonces la gente hacía sus trabajos allí con esa propuesta. Entonces, bueno, por eso me atrapó a agarrar este tema. No, gracias, gracias. Ahora, A mí me ahora que gustaba vaya Gracias, qué Liliana. chévere, qué bueno. ¿Quién va ahora, chicas? Yo sí puedo. Juliana, que se está muriendo de sueño y del agotamiento y la fiebre. Disculpe, de verdad muerta. Ay, ok. Bueno, voy a compartir. En realidad no tengo una presentación, tengo solo unas fotos de unos trabajos que me gustaría mostrarles. Entonces voy a poner share screen aquí. Ok, aquí está. Ok, ¿ven ¿están viendo Sí, algo? Ok, bueno, voy a empezar con esta. ¿Ven la foto? ¿O no? Se ve solo la... nos vemos la pantalla completa con las Tenemos 8 la fotos. pantalla con los recuadros. Ah, ok, ¿y ahora? Las Igual. 8 fotos todavía. Ah, ok, es que como que seleccioné la cosa equivocada. Vamos a ver cómo es que se hace esta cosa. Dios mío, nunca entiendo.
Stop share, ok, ahora acá. Bueno, voy a compartirles el desktop y ya porque es más fácil. Está bien. Ok. Bueno, quiero empezar con esta. Son fotos de bastante baja calidad, lo siento, pero no logré, tengo el libro, pero no logré escanear. Sí la están viendo, ¿no? Sí, Bueno, yo quería hablar de un fragmento en específico del Manifiesto Antropófago que dice, lo que obstaculizaba la verdad era la ropa, el impermeable entre el mundo interior y el mundo exterior. Solo que me fui por algo más actual y es este trabajo de Cristian Bendayán, que es un artista peruano, que presentó ese trabajo que se llama Indios Antropófagos en la Bienal de Venecia de 2019. Y como que mi idea es intentar aplicar la cuestión del manifiesto antropófago y todo lo que dice el manifiesto antropófago, pero al cuerpo y sobre todo en el trabajo de Cristian Bendayán, porque él habla de los cuerpos indígenas, pero en un modo en el que, bueno, voy a empezar a hablar porque si no, si me pongo a hacer un resumen al inicio me voy a perder. Entonces, bueno, el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, como sabemos, propone un consumo de todo lo que es del otro. Y para mí es también como un regurgitarlo junto a todo aquello que es nuestro, como todo aquello de lo que es interno, primitivo. Em, para así crear algo completamente nuevo, ¿no? La idea es que nazca algo que no es ni una cosa ni la otra, sino algo que no se ha visto antes. Lo que pasa es que también dice que haciendo esto se puede también tomar lo que se interesa desde afuera, ¿no? Del occidente. O sea, es como que haciendo esta acción se puede también decidir qué tomar. O sea, se puede decidir qué es lo que nos interesa y qué es lo que nos es útil, y eso es lo que me parece súper interesante del manifiesto antropófago. Porque además habla de esta mezcla, de esta fusión, como un modo de crear este engrudo latinoamericano, ¿no? Que está justo en esta heterogeneidad que está la identidad latinoamericana. Que eso, que no acepta pasivamente la imposición cultural de Occidente, sino que toma de esta solo lo que considera útil y lo utiliza. El trabajo de Cristian Bendayán es bastante interesante porque él en realidad trabaja con muchos elementos que son muy analógicos, con postales. Esto es una postal que él colorizó, pero es una postal de 1800. Y trabaja también con taxidermia, entonces es como toda una cuestión también del ojo occidental en Sudamérica. Eh, entonces sí, habla de postales exotizantes que son recuerdos de un viaje que se llevan al occidente para mostrar a estas personas salvajes. Y también está toda la parte de documentación afín antropológico, ¿no? Que era ver estos cuerpos como un otro, como con una visión completamente despegada del entendimiento de estas culturas. Eran cuerpos anónimos en los que venía inscrita toda esta información, toda esta narración que no les pertenecía. Y que además, aparte de eso, los subyugaba, porque venían vistos como indios antropófagos. Si ven esta imagen, ustedes no ven indios antropófagos, no ven efectivamente indígenas que se están comiendo a nadie, ven a una gente que está, efectivamente, si ven la imagen, se ve que están asustados, o sea, tienen sus lanzas, pero están prácticamente escondiéndose detrás de las lanzas. Pero este era el modo en el que venían vistos afuera, ¿no? Se les daba el título de indios antropófagos y esto es lo que se entendía afuera. Entonces, para mí, el hecho de que también gran parte de la tradición originaria se ha erradicado, el arte latinoamericano ha logrado, y sobre todo con esta cuestión del manifiesto antropófago, ha logrado no obligarse a esta occidentalidad, pero tampoco caer en el estarte regionalista, ¿no? Tampoco decir lo que es único, sino como que aceptar que gran parte de la cultura fue erradicada y que podemos tomar de lo que nos están imponiendo solo lo que nos interesa, que era lo que decía antes. Entonces sí, es como que encontraron esta tercera vía que es la antropofagia. Em, entonces, bueno, cuando analizaba este manifiesto de este pedazo del manifiesto antropófago, la cuestión de que obstaculizaba la verdad, la ropa, el impermeable entre el mundo interior y el mundo exterior, para mí se puede ya prever como esta brecha entre la imagen utilizada por Occidente y para representar lo ajeno y, y aquella del ser en sí. Y bueno, si lo tomamos literalmente, la ropa puede ser efectivamente, que es a donde quiero llegar, porque sobre todo Cristian Bendayán trabaja mucho con cuerpos trans,
que literalmente la ropa puede ser tomada como la representación de un género, ¿no? Y si se toma en sentido más amplio también, se puede ser la imagen de la representación de una cultura específica a través de este ímpetu, o sea, que no permite que la imagen exterior se impregne de aquella interior. Entonces eso es lo que a mí me parece bastante interesante de ese pedacito, porque además es bastante largo el manifiesto antropófago, pero ese pedacito fue el que me llamó muchísimo más la atención y lo conecté súper rápido a este trabajo de Bendañán. Y bueno, mi idea es que este ejercicio de imposición de esta perspectiva enajenante occidental se ha dado especialmente en los cuerpos trans. Y lo quiero como conectar a la cuestión de los verdache, que en realidad es una palabra que ya no se debería usar, los dos espíritus, que eran los trans, las personas trans en las comunidades indígenas, que están presentes en muchísimas comunidades indígenas centroamericanas y sudamericanas, y también norteamericanas en realidad. Y eran figuras que no eran trans en transición, que van de un género al otro, sino que tenían géneros fluidos, o sea, ellos eran los dos géneros al mismo tiempo y podían ser uno del otro como los dos al mismo tiempo, y esto es una cosa muy interesante. Entonces, creo que también esta antropofagia, ahorita, bueno, ya les voy a mostrar las otras imágenes, pero es que si no me pierdo el discurso, esta antropofagia se puede hacer también a nivel de cuerpo, y creo que Christian Bendayan hace eso en su obra. Y bueno, lo que decía es que no se podía usar no se puede ya usar el término verdache, porque en realidad el término verdache es como una modificación y es el nombre que le daban los colonizadores a estas personas que en realidad tenían posiciones muy importantes en las tribus, sobre todo posiciones místicas de chamanes, de curanderos, y los llamaban verdaches, que quiere decir como mantenido, prostituto. Bueno, a lo que quería llegar con la cuestión de la obra de Bendayan, también para que entiendan de qué estoy hablando, porque no sé si me estoy explicando, y si no, díganmelo por favor. Em, lo que quiero decir es que eso, en la obra de Christian Bendayan, esta línea entre lo masculino y lo femenino se mezcla, pero también entre lo occidental y lo amazónico, lo natural y lo urbano, lo primitivo y lo actual. Estas líneas se vuelven bastante borrosas. Y todo esto lo hace a través del uso de esta cuestión de los archivos antropológicos, ¿no? Las postales, la taxidermia. El primero que les voy a mostrar es este que se llama Mariposas del Amazonas, que me parecen bellísimas y de verdad, y son efectivamente alas de mariposa. Si los veían en sala, se ve la sombra, porque son alas de mariposa de verdad, es taxidermia, pero después le agregó las imágenes encima. Les traigo esta y esta por acá, que para mí es la primera parte de este trabajo que estoy diciendo, ¿no? Es la metamorfosis, la mariposa como este ser que representa esta metamorfosis. Entonces este es como el trans, el que está en transición, pero al mismo tiempo usa esta cuestión del archivo, de la taxidermia, agregando un archivo activo, porque ellos están haciendo poses. Ellos están activamente mostrándose en ese modo y decidiendo estar en medio de estas alas. Entonces creo que también es interesante. Y se ve mucho más en otra obra, que es esta que se llama Fila India, que en realidad usa estas postales de 1800. Como les dije, esta es la postal original, en el que, bueno, como pueden ver, no se ven ni siquiera las caras y no se sabe bien si es que los pusieron en esta pose, pero probablemente sí, para hacer la foto. Y él llama esta obra Fila India y lo que hizo fue esto. Él recreó esta fila india, pero con personas que están activamente mostrándose, y además hizo como un segundo nivel de postal, porque esta parte de atrás, que es una postal de Iquitos, de su ciudad, es una postal de verdad, él la tiene en el libro, muestra la postal de solo el paisaje, y con esta mata que está aquí abajo, esta planta, esta rama, es exactamente como está en la postal, solo que él mezcló las dos, la de la fila india y la de Iquitos, ¿no? Entonces sigue trabajando como con esta idea de la postal, pero en este momento ya no es un archivo pasivo, ya la gente no está viendo, ya los indígenas no están viendo para el otro lado, están viendo para adelante, están vestidos, igual se le ven los tatuajes, pero es como si estuviesen presentes y activos en este proceso de objetivización. Y bueno, el otro trabajo que creo que es como la apoteosis de esta exhibición de Christian Bendayan es Indios Antropófagos, que es de donde venía la primera imagen que les mostré, solo que él la recrea en este modo. Son varias láminas de metal, él usa materiales bastante interesantes, en la otra en realidad era cerámica, y en esta son láminas de metal todas pegadas unas con la otra, de hecho se ven como las tuercas de metal que las unen. Y bueno, aquí vemos una imagen que en realidad
queriendo es bastante pornográfica, pero que al mismo tiempo mezcla, y de hecho atrás está un nightclub Iquitos, ¿no? O sea, atrás, esto es un nightclub, técnicamente. Pero aquí adelante tenemos estos cuerpos que no están definidos, ¿no? Que no son, no podemos decir si son mujeres, si son hombres, si son indígenas, pero al mismo tiempo están selfie, tienen las lanzas, tienen las torchas, tienen los tatuajes, es todo como las mariposas que vuelan por acá, ¿no? Es como toda una especie también de celebración de esta fusión, como anunciando que dos polos aparentemente opuestos pueden convivir en el mismo cuerpo, exactamente como en el cuerpo de los espíritus, ¿no? Y bueno, sí, me parece que es eso, que no... que creo que estas obras personifican esta idea de la antropofagia, pero a través del cuerpo, a través de como si lo tomamos la figura de los espíritus, creo que está perfectamente representada en esto, porque no es solo dos espíritus a nivel de cuerpo, es también dos espíritus a nivel de cultura, y creo que las obras de Vendayan son súper interesantes por esto. Aquí se ve un poco más en detalle, la otra se veía como más de lejos, la visión de lejos, y esta es más pegada a la imagen. Y bueno, eso es, no sé si, no sé si me fui por otro lado, pero esta es mi presentación. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. No, yo te quería preguntar, o sea, las fotos de los indios forman parte de la misma exposición que las últimas que mostraste de los cuerpos, o sea, es lo mismo, todo eso es parte de una misma exposición. O Toda la misma exposición. Él puso las postales originales en exposición, las exhibió. sea, todo eso era parte de esa exposición que era como decir la antropofagia del cuerpo. ¿Cómo se llamaba esa? Exacto, Mm. exacto. El título viene de Indios Antropófagos, viene justo de esta postal de 1800 que la llamaron, o sea, está titulada Indios Antropófagos, que era esa postal en la que le decía que están los indígenas que en realidad parecen asustados, pero titulados Indios Antropófagos. Yo por Bueno, un lado interesante veo... porque el contexto de antropofagia se le daba como al arte, justamente eso, cuando lo que tomabas algo de lo que se te estaba colonizando, imponiendo, ¿no? Entonces lo Exacto, pone pero desde otro punto de vista. es súper interesante porque lo hace también con estos mismos elementos que son los primeros opresores, ¿no? Las postales, la taxidermia, estas cosas que eran instrumentos utilizados por los antropólogos para llevarlos al viejo mundo y representar el nuevo mundo como este lugar salvaje, ¿no? Entonces ves a los indígenas asustados, pero indios antropófagos, que no están haciendo absolutamente nada, pero son indios antropófagos porque tenemos que hablar en este modo de estas personas. Probablemente también en la cultura, de hecho tengo entendido que en la cultura peruana sí habían tribus que eran antropófagas, pero es como toda esta imposición de una visión generalizada de Sudamérica como un lugar salvaje, exótico, pero no solo exótico en ese modo, sino salvaje de peligroso y violento, ¿no? Y creo que también la acción de Vendayan es bastante violenta, porque es una imagen que es muy violenta visivamente, y creo que lo hace a propósito. Por eso usa la taxidermia, por eso usa las postales y las recrea y las modifica. Yo creo que aparte de, o sea, que sí, que totalmente coincido con esa visión de que él está apropiándose, ¿no? De esta historia indigenista y la toma y la remastica, por así decirlo, ¿no? En este contexto, pero además hay como una apropiación y no por parte de él desde una visión hegemónica, todo lo contrario, sino como yo no sé si él forma parte de algún colectivo LGTBI o sencillamente está De eso no estoy apoyando al segura, sé, colectivo trans, eso sería interesante saberlo, sí, no pero estoy me da la segura, sensación... sé que es indígena, sé que es de Iquitos y creció ahí, se formó ahí, de hecho él me parece bastante interesante como artista porque además él es autodidacta, entonces también me gusta la idea de que está puesto bastante fuera de la academia. Él ha trabajado, obviamente tiene, cuando habla de sus inspiraciones, habla de muchísimos artistas, pero al mismo tiempo dice, yo no estudié arte, ¿no? ¿Sabes? Yo me autoenseñé y eso también parece una cosa muy importante, pero no sé Sí, es específicamente. como bastante antropófago también, ¿no? Esa visión, ¿no? Pero también hay una celebración, yo creo que, y una celebración dentro de otro contexto que es más actualizado a una necesidad de hoy día, ¿no? Y es como, por un lado, sí, este es mi cuerpo
este es el cuerpo que tengo indiferentemente del que sea, o sea, no es femenino, no es masculino, es un cuerpo. Y lo celebro enseñándolo. Y ya no, yo no sé si es una provocación, yo lo vería como más bien como una, ni siquiera una aceptación, es una celebración total. Una Mira, celebración, estos somos absolutamente, estoy de y ya acuerdo. está, ¿no? Y Estoy sobre de todo en acuerdo. el contexto indígena, bueno, que Latinoamérica es bastante cerrada para ciertos temas que parecieran ser tabú. Y a mí me parece fenomenal, ¿no? Además me acordó muchísimo en la cultura mexicana, hay una figura que se llama las Muyes, con X, Muxe, no sé si la Ujú. conoces. Sí, Y sí. es también una figura que existió por muchísimo, o sea, desde siempre. Las personas trans eran concebidas como más cercanas a lo religioso, al creador, ¿no? Y tenían como esa posibilidad de ser inclusive chamanes y seres iluminados, ¿no? Entonces esta revisión desde esta actualidad me parece fabulosa, ¿no? Desde una otra lectura, ¿no? De aceptación y celebración, lo veo yo. Sí, a mí me parece súper, súper celebración. O sea, todos me parecen, porque además todos están siempre sonriendo en las imágenes, ¿no? Están como posando como si fuese una foto tomada con el teléfono, como si estuviesen en una fiesta y les están tomando una foto. Me parece que, por eso es que digo, la cuestión de la celebración es evidente, es evidentemente una celebración. Y una Y a pregunta, mí lo que me o sea, yo no me di cuenta que eran trans o se llama trans hasta que tú lo dijiste, porque podían ser mujeres, ¿no? Pero claro, quizás, pero este no es el digo yo que punto, quizás porque esa no, es la, como la conquista, así como la conquista de los indios, la conquista de esos trans en la actualidad o en el mundo, ¿no? O sí, lo que que en han realidad no, yo no conquistado. sé decirte si efectivamente todas estas personas que están representadas son trans, no sé, no sé decírtelo, pero sé que él trabaja con cuerpos trans y sé que es una de las cosas que más le interesa trabajar y de hecho él habla, no sé exactamente en cuál de las obras, porque no lo dice, de los cuerpos trans y de cuándo es, de cuándo es, de cuánto es importante hablar de esto. De hecho lo dice como en el libro, era de queer, eh, tipo The Masonic Queer, algo así. Y era como, no, como no, no solo embracement, sino esto, como celebración de toda esta unión, porque a mí lo que me parece más interesante cuando estaba haciendo esta búsqueda era la cuestión de el trans. Trans quiere decir en transición. Cuando hablamos de una persona trans, hablamos de una persona que está en transición de un género al otro, ¿no? Pero la figura de dos espíritus no estaba en transición, era una transición continua. Y esto es lo O que me una gusta de la obra de aceptación Mayán, porque inclusive, ¿no? O una aceptación inclusive desde la visión indigenista, porque no estaban en transición, ellos eran y ya está, existían, convivían, exacto. tenían una importancia, cosa bueno, que Occidente eventualmente el cristianismo negó, y ya eso es otra Claro, cosa. además de eso, la cosa que a mí me parece incluso súper importante y sobre todo también súper relacionada a la cuestión antropológica que le está diciendo los estudios antropológicos, es que eh, esta imposición de la perspectiva de occidental la hicieron muchísimo sobre los cuerpos trans. Los cuerpos trans por muchísimo tiempo y desde el inicio de los tiempos fueron vistos como enfermos, como algo Mm. que tenía que ser arreglado, ¿no? Y de hecho los internaban y les hacían operaciones de cambio de sexo, o sea, unas cosas horribles. Y en la Amazonas venían celebrados, o sea, en Sudamérica venían celebrados como figuras rituales, como chamanes, como figuras místicas. Entonces, esta cuestión sí, creo que es muy evidente también esta imposición sobre los cuerpos trans en Occidente y cómo en realidad es completamente distinta, era completamente distinta en las tradiciones originarias. Yo creo que él dentro de esa obra tiene también cosas interesantes porque me habla del poscolonialismo, ¿no? De esta revisión de lo colonial desde un planteamiento actual, revisado y sobre todo, vamos, traído, ¿no? O sea, olvidado todo este cristianismo y esta imposición hegemónica, o no olvidado, pero vamos, buscando esa revisión. Y eso está interesantísimo. Y por el otro lado, que la estética que él plantea se puede decir que es bastante naif, o sea,
Sí, me has dicho que el hombre no estudió en las academias y se ve en el trazo y en la forma en que va creando la obra, pero eso le da un valor muchísimo más rico, ¿no? O sea, lo enriquece Exactamente. inclusive. Exactamente, sobre todo a mí me gustaría, y eso es lo que estoy haciendo en realidad para el profe Humberto, es hacer más bien un análisis de obra por obra, porque quiero trabajar siempre la cuestión del manifiesto antropófago y, y hablar más que todo de los materiales, porque él usa materiales muy específicos. O sea, él traspasa postales a paredes hechas en cerámica. Y en la exhibición original, esta de indios antropófagos estaba como enmarcada por una estructura gigante que estaba enfrente, que era este rectángulo de azulejos, de cerámicas azulejos, todo azul oscuro, el azul oscuro, que también creo que está, o sea, como elige los materiales, tiene también mucho que ver con la poscolonialidad, ¿no? Porque la cerámica es algo, los azulejos así eran típicos portugueses, por ejemplo. Entonces Mm, creo que es bastante interesante también tocar ese tema, solo que obviamente hubiese sido infinita la presentación. qué chévere, qué bueno. Mm, Es súper interesante, que yo lo veo súper político. Además, con todo el tema también de la identidad. Incluso eso que tú estás contando, de ese posicionamiento en un lugar, en la obra, como antiguamente existían con obras legitimadas por la iconografía occidental, ¿no? Entonces, es decir, como el trans no solamente es el cuerpo, es también el tema identitario, a mi entender, porque al final yo no creo que el tema indígena ha cesado, todo lo contrario, el maltrato es exactamente igual, y el menosprecio y la visión de minoría. Entonces, me parece que hila bastante fino, creo que hay como varias capas me parece, ¿no? Como de significación allí. Sí, Incluso sí. esa cosa un poco kitsch, ujú. bueno, que es irónica, burlona, Es que ácida. por eso me fui rapidísimo al manifiesto antropófago, porque una de las cosas del manifiesto antropófago era también el humor, ¿no? ¿Sabes? Tenía que ser irónico. Entonces, creo que está bastante presente, creo que obviamente hizo un estudio increíble detrás de esta obra. Es un artista bastante interesante, la verdad es que si se Pero quieren ver más. él nunca describe la antropofagia dentro de su obra, ¿no? Eso tú lo dedujiste de la observación y eso, ¿no? Lo de su obra, en realidad, yo tengo el catálogo de la exhibición y él no toca el tema del manifiesto antropófago, para nada. Lo estoy siguiendo aquí en Instagram, me estoy metiendo. No, veo que está bien activo, vamos a seguirlo. Una vez que tenemos un artista activo en Instagram, claro que sí. Bueno, y además, fíjate, por ejemplo, a mí me parece como interesante el libro, por ejemplo, el tema de la antropofagia y que todas esas etnias o todos esos colectivos étnicos al final ha tenido que incorporar también desde el momento en que han sido subjugados, desde la época de la colonia hasta ahora, ha incorporado elementos a su cultura, pero se vinculan a sí mismo, o sea, también se vinculan con lo originario. Entonces ahí está esa estructura, esa especie de amalgama que los antropófagos, o sea, que era lo que el movimiento promovía, pues esa idea de que incorporo lo otro sin resistencia, pero acudo a mi propio pasado, a mi propia visión simbólica, a mi propia naturaleza, ¿no? Y a lo mejor Claro, por lo ese único es lado, que con las culturas originarias, con los indígenas, es bastante difícil, porque en realidad es lo que decía, ¿no? Gran parte, que casi la mayoría de la cultura indígena fue erradicada completamente. O sea, nosotros no tenemos ni la menor idea efectivamente de cuánto había, porque fue prácticamente completamente erradicado, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hace Vendayán es también aceptar esto, en algún modo, ¿no? Como decir, bueno, no es que podemos hacer nada para recuperarlo, pero lo poco que nos queda, nos lo tenemos pegado al cuerpo y agarramos lo que nos guste del resto. Por eso es que lo veo muy celebrativo, ¿no? Por eso es que ves el personaje que se hace una selfie en esta posición, ¿no? O
sea, yo creo que es eso, que es el tomar lo que interesa tomar y tenerse estrecho el poquito que queda. Entonces creo que también no es de resignación, es como de decir, No, aceptar la que esto es lo que situación. hay. Pero también hay una, me parece a mí, es como una cuestión súper como irónica de decir, bueno, antes era otro el que tomaba las fotos y generaba un estereotipo y una condición de nuestra naturaleza humana y cultural y étnica, y él Exactamente. hace un juego, da un giro, ¿no? Y lo recompone, y hay también una crítica muy fuerte, incluso aunque lo tenga incorporado, aquello que sigue estigmatizándolo, ¿no? A mi Sí, 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 entender. O sea, absolutamente, porque esta además, imagen de las mujeres, hombres o lo que fuere, en estas posiciones lascivas y de cosas, entonces es también un poco lo que les ha pasado, en el sentido de lo que ha sucedido con esas culturas, ¿entiendes? Avasalladas, sometidas, digamos, explotadas en un sentido eh, que puede pasar el cuerpo en muchos sentidos, no solamente en lo sexual, ¿no? Pero bueno, claro, claro, chévere, no, de verdad, gracias, porque me parece Pero, interesante, no lo conocía, nunca lo tenía mm, registrado en mi- pero igual una cosita también interesante es que si hacemos una comparación con el movimiento feminista y la producción artística feminista desde los años 70 ha sido justamente el decir, mira, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Entonces se puede hacer como un pseudo paralelismo de que en este caso son cuerpos igual que se asumen y que deciden sí, nos enseñamos y nos enseñamos como queremos y aquí estamos, claro. ¿no? Claro, claro, pero es que era una de las otras cosas que proponía también el manifiesto antropófago, ¿no? Era como este retorno al matriarcal para desestabilizar el patriarcal occidental, era una de las cosas que se decía en el manifiesto. Mm. Mm. Entonces sí, Sí, creo que sí, está relacionado en todas las líneas totalmente. que intentemos conseguir. Ujú. Bueno, pues ahora, si no hay otra pregunta u otros comentarios, pasamos a Elena, a Uy, ti. ay, ay, ay. Bueno, yo voy a apagar la Bueno. cámara, que mientras tanto me voy lavando la carita y poniéndome el pijama. Dale, gracias. Está buenísimo. Gracias, Juliana, muy bueno, genial. Bueno, yo tengo dos partes. Voy a presentar y ahí vemos qué pasa. Uno es un vídeo y otro es un audio. Vamos a ver si lo vemos y ya me cuentan ustedes. ¿Ven el vídeo? Se ve la Sí, pantalla, ¿no? sí, sí, sí. Ok, ahí va. Perfecto. Ok.
Bueno, eso. Y ahora les pongo el audio. A ver. ¿Se oirá? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, 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 sí. Ok, ok. Perfectamente. Ok, ahora va la segunda parte, que es un audio. Capaz, están viendo el clip, ¿no? Donde dice audio final. No, Ahorita no. Bueno. ¿No? Ok, vamos a ver si comparto. Ah, ya. Ok, ahí va. En tiempos donde el yo vale más que el nos, anunciado desde el ocaso de la posmodernidad, cuando el sol poco levanta aunque caliente en demasía y el futuro sea incierto. Así como el color de la salsa de tomate ahora es más rojo que cuando lo pintaba Warhol. Así como la máquina dejó de dictaminar melodías atonales. Hoy predomina el Homo Productivitis, en clínicas para el descanso, con el burn y con el out. Ya casi nadie escribe en servilletas llenas de mancha de vinos rancios. La poesía se lee a 140 caracteres y las voces agitadoras de oficio, parlantes callejeros, románticos empedernidos están haciendo cola para comprar el último iPhone en el sales del Black Friday. No hay tiempo, no hay disputa, no hay que discutir. Al ser alegres es la consigna. Ni aun cuando el cansancio desnude los nervios, ni aun cuando el Chulhal, Lipovetsky o el Chen le falten traductores. Hay que encajar para satisfacer al mercado y no caer en apropiaciones, ni descolonizaciones, ni ambiciones, ni asociaciones. Man y festo. De festividad, porque en tiempos hipermodernos sonreír es la consigna. Anti, prefijo. Anticuerpos, anticristo, antípodas, antihistamínico, anticuado, antiacadémico, antiformalista, antibacterial, antiparras, antípole, antipado, antillano, antioxidante, antipático, antiaéreo, antígenos, antivacunas, antiarrugas, antidepresivo, antillas, antimano, antigua, antiácido, antimateria, antígonas, antítesis, antipasto. bien. Qué bueno. Esto. Despiértate, Elena. Vamos, tú puedes. Vamos a hacer como el arte conceptual. Tú primero lo explicas y después entonces nosotros te damos Lo tengo que explicar. Cónchale, vale, yo pensaba que me iba a No, escapar. está muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, ahí están las respuestas de lo que hablábamos antes. Sí, a ver, a mí es que, claro, yo vi, o sea, las clases fascinantes, ¿sabes? O sea, una más interesante que la otra, y todos los movimientos y toda la gente que pensaba cosas en diferentes momentos en Latinoamérica, bueno, que venía ya de las vanguardias europeas, y hay cosas que me resonaban, ¿no? O sea, me resonó el hecho, como a Romy, del texto, ¿no? De que era necesario un hecho escrito para ellos plantear sus historias, ¿no? Pero además el que siempre estaban como quejándose de lo que había pasado antes, de que eran mejores, que había un planteamiento por superar, un algo por superar y alguien con quien luchar, ¿no? Entonces había como esa postura de, ahora somos nosotros, ¿no? Entonces eso me daba mucha curiosidad, y fue despertando también en mí la pregunta de qué pasó que ahora no hay, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió no sé si ese ímpetu, esa forma, no sé. Entonces me puse como a indagar un poco en autores y en, y en gente que habla sobre los tiempos actuales, y me basé en dos autores que se llaman Gilles Lipovetsky, que es quien
emplea el término de tiempos hipermodernos o de la hipermodernidad para poder referirse le habla un poco de cómo ya la posmodernidad no existe, se acabó, ya no hay posmodernidad, ahora estamos en otro proceso, ¿no? Y un proceso que va arropado hacia lo tecnológico, donde prioriza el individuo y donde las cosas son tan veloces, tan dinámicas, que no hay como mucha posibilidad como al asentar, ¿no? Y bueno, y que evidentemente la tecnología nos hace entender las cosas como eh, más superlativas, ¿no? O sea, todo es para mejor, para más grandilocuente, ¿no? Por eso lo del color, que esa es una frase muy típica, una explicación, ¿no? Muy clásica de los tiempos hipermodernos, que, o sea, que el tomate, la salsa de tomate es más roja y es verídico, o sea, cuando uno busca el color está tan intervenido químicamente que es un rojo irreal, ¿no? Que no existe en la naturaleza. Y por eso todo es así brillante y tan sonante, ¿no? Pero también me basé en otro autor que me encanta, un coreano que vive, coreano-alemán, que se llama Byung-Chul Ha, y él ya habla sobre cómo es esta sociedad hoy día, en un libro fantástico que se llama La sociedad del cansancio, que nos habla de cómo justamente las dinámicas de estos tiempos actuales, donde prela lo económico y la necesidad de estar presente y de ser exitoso, nos lleva a unas dinámicas de vida que hablan sobre el agotamiento, ¿no? El agotamiento del ser, que además es un agotado que lastimosamente no se permite ni siquiera expresarlo, ¿no? Porque en el momento en que lo haces eres débil. Entonces yo dije, bueno, evidentemente las vanguardias y los manifiestos surgieron en un contexto que hablamos ya un poco, ¿no? Hoy y en todas las clases, que era, bueno, posguerra y una necesidad de cambio, la. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿por qué no hay manifiesto ahora? Entonces dije, bueno, tengo que ver o pensar en qué sucede hoy día contextualmente, evidentemente la globalización y la tecnología y las dinámicas, hace que probablemente pues no existe ese ímpetu, esas ganas, ¿no? Y lo que habíamos mencionado un poco antes sobre que el colectivo, como colectivo ya, ese formato pareciera estar un poquito silenciado o no se da de manera tan natural como antes, porque hoy prela el individuo. O sea, las necesidades individuales van por encima del colectivo, ¿no? Pareciera ser así. Entonces, nada, es un poco mi reflexión y por ahí viene la cosa. Bueno, Pero hiciste ese trabajo para la materia, está buenísimo. Okay. Sí. bello. Además de bueno es bello, visualmente y conceptualmente. Totalmente. Mm, mm. Bueno, Sí, me parece interesante. Yo creo que sería chévere ver si después que el profe vea las exposiciones, ¿no? Un poco ver como decías tú, Elena, contextualizamos esto y por qué ahorita como que diera la impresión, a lo mejor uno desde su propia cultura, no sé, ¿no? Que ya no hay los manifiestos porque las necesidades sociales siguen existiendo, ¿no? O sea, ahorita, digamos, estamos como enfrentando una guerra, todo el rollo de Ucrania, de Rusia con Ucrania, pero antes estaba Siria, siguen estando las crisis de los países africanos, o sea, seguimos teniendo populismo de izquierda en Latinoamérica, incluyéndonos a nosotros los venezolanos, o sea, no es que ya el mundo es perfecto y no hacen falta cambios, o que no hay dictaduras, o que no hay, no
no sé, una necesidad de ver hacia adentro, o sea, o de crear nuevas estructuras, ¿no? Que era un poco lo que planteaban esos manifiestos, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver qué es lo que pasa, si es como lo que hablábamos un poco antes de la clase, si es por, o en las otras exposiciones, si es por cómo han cambiado los medios, o sea, la manera de comunicarnos, o la manera de concebir estas nuevas generaciones, estas nuevas sociedades, si es una cosa más individualista, o si el arte ha mutado hacia un poco lo que planteas tú en tu video de un antimanifiesto, o lo que plantea esa nueva modernidad, o sea, el decreto a muerte de la posmodernidad, que ya no existe, ¿no? Que ya todo eso está como que en un pasado y que ya el futuro habla de otros contenidos, otras maneras de expresarse, otras maneras de hablar. Digo yo, o sea, por ahí me suena que van los tiros, no sé qué piensan las compañeras. Sería buenísimo poder escuchar sobre, fíjate que es un tema que ha sido recurrente, tener como la visión de Rafaela, ¿verdad? ¿No? De su perspectiva. Yo creo que siguen habiéndolo, pero de manera como individual, en movimiento, o sea, yo creo que el espíritu que animó en aquel momento aquellos manifiestos de vanguardia permanecen bajo otras formas y estructuras discursivas y en otras formas de organización. O sea, yo creo que el espíritu crítico y la necesidad de cambio del ser humano no cesa, solo se cambia, se modifica, ¿no? Pero bueno, sería buenísimo proponérselo. Él escribió, no sé si ustedes se dieron cuenta, excusándose y diciendo que lamentablemente no pudo recargar y que de broma pudo escribir, dijo, disculpen, no pude recargar, problemas con la tarjeta recién activada, sorry. Me queda justo lo necesario para enviar este correo. Si están grabando las exposiciones, después las comentamos. Bien. Entonces, bueno, queda abierta la posibilidad esta que acabas de plantear tú, ¿verdad, Irina? De promover a ver si puede haber algún tipo de intercambio. Sería muy bien, una vez que él vea esto, estas interrogantes que nos han surgido a todos, ¿no? Sí, estaba analizando aquí una cosa, disculpa porque vi que tú dijiste como que poesía 140 caracteres, ¿no? Y quizás el manifiesto moderno es el Twitter, porque básicamente en el Twitter la gente se critica, pero poco propone o poco estrategia hace. Entonces básicamente es lo que hace el manifiesto, critico, pero no había como una propuesta ni una estrategia, sino más. Yo creo que el manifiesto es el Twitter moderno, como tú lo dijiste ahí. Es muy posible, claro que sí, o sea, yo creo que, a ver, eso puede ser, porque no, lo que pasa es que ha cambiado tal vez la profundidad del discurso, o la necesidad de la profundidad del discurso, que eso Cuando también son es más profundos, abren hilo. Claro, claro, o sea, fíjate, y es una cosa muy chévere que lo mencionas, porque en algún momento, hablando en alguna clase hace años, Lu, había un profe que decía, el nuevo arte es el meme. Y yo decía, ¿cómo así? Y me dice, claro, imagínate, es anónimo, es una creación humorística, pero además, o sea, conceptualmente, o sea, tiene una proyección universal, o sea. Tengo muchísimos amigos que han hecho tesis de los memes. El meme está GIF, que también pues, o sea, de hecho se estudió como un fenómeno de manifestación artística, y ahora, bueno, con todos estos derechos de autor y esa cosa, lo del NFT que pasan a ser como una especie de son una criptomoneda, ¿no? De alguna forma, pero son cosas, o sea, imágenes que derivan derechos de autor. Entonces, es muy interesante ver, como sí, todas estas nuevos manifiestos, como decía Romy. Ahora en manos de Elon Musk. 44 mil millones de dólares, ¿no? Toma. O billones, no, yo no entendí lo demás, no. Números incalculables en mi mente. Bueno, chicas, yo lamentablemente debo retirarme porque tengo una reunión aquí. Además, las europeas están a punto de desmayarse. Sí.
Total. Estamos por el WhatsApp y nos mantenemos en contacto. Sí, Gracias vale, por la mira, bueno, déjame prender la cámara, es que yo nunca la prendo, siempre estoy pelucada, pero por lo menos para saludarla. Ahí sí. Estoy pelucada. Sí, yo estoy pelucada. invitación. Bueno, vale, ha sido un verdadero placer. Igual nos vamos a ver, me imagino, vamos a conversar, no sé qué va a proponer Rafael, pero bueno, yo la felicito, yo como estudiante, como compañera, creo que cada quien abordó de forma súper creativa y Sí. trataron de darle un uso a las herramientas recibidas. Así que bueno, vamos a ver cómo lo ve el profe y ojalá que podamos tener un feedback, ¿verdad? Sobre todo con los interrogantes, más allá de que ya les hará a ustedes de manera individual las observaciones. Pero bueno, también hay que dar preguntas importantes que ojalá pueda respondernos, que nos Bueno, interesan a todas. Ay, sí. Bueno, las ha europeas, sido un verdadero placer. Bueno, nos vemos en el segundo trimestre, supongo, ¿no? Ah, Uy, sí. claro. Chévere. Bueno, Gracias, Gaby, por todo. Gracias por todo. Un no, abrazo vale, por grande. favor. Chao, chao. Un besito. Chao. Que estén muy Chao. bien. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Bye.